una banda por debajo que te avisa de que hay contenido interactivo, ¿no?, a tu disposición. En este caso son aplicaciones que están hechas para navegar desde el mando del televisor de una manera muy sencilla, porque bueno, si algo se ha aprendido de todos estos años de televisión interactiva es que si se lo pone es muy complicado al usuario, no lo utiliza. Entonces, como os digo, se te despliega una banda y entonces si fuera, por ejemplo, como os decía, en el caso de Roland Garros, que la televisión francesa pues, lo empezó a hacer ya este año, pues te permitía acceder a estadísticas e incluso podías verte el Roland Garros en 3D. ¿Qué otro tipo de cosas te permite HbbTV? Bueno, primero os voy a decir por qué esto es más interesante para nosotros como televisiones, pues porque al final, los contenidos interactivos se lanzan desde otros contenidos, ¿no? Si os fijáis aquí, imaginaros que en lugar de este programa estáis viendo Cuéntame, y entonces yo desde Cuéntame te lanzo, oye, ¿sabes?, si te perdiste el último episodio, puedes verlo aquí, o yo qué sé, o mira esta entrevista exclusiva que le hicimos a Imanol Arias. Es decir, no tienes que pasar vía un portal, ¿no?, cerrado, por ejemplo, de un fabricante o de lo que sea. Es decir, tú tienes el control sobre qué tipo de solución interactiva estás proponiendo. De ahí que a nosotros como televisiones esta sea la solución que más nos gusta. Os pongo aquí, por ejemplo, lo que sería un uso habitual, pues que también, ¿no?, en un programa informativo que pusierais que se pudieran desplegar encuestas en tiempo real y que tú simplemente contestases desde el mando del televisor. Luego, resumiendo también un poco este escenario de las televisiones conectadas, como veis, y como os decía al principio, es toda una amalgama de tecnologías en las que conviven pues desde fabricantes, proveedores de contenidos, ¿no?, proveedores de soluciones tecnológicas, etcétera, por lo que a corto plazo, como digo aquí, convivirán distintos ecosistemas. Aquí os he puesto, bueno, básicamente lo resume como en bloques. Entonces tenéis la solución un poco de portal que os he enseñado, que sería la de Samsung Smart TV. Por ejemplo, Sony tiene una que le llaman Sony Bravia Internet. En general todas las televisiones Panasonic, Philips, y luego estaría también, por ejemplo, el servicio de YouView, que es este no os lo he enseñado, pero sería la solución que se está proponiendo en el Reino Unido, que es un joint venture de distintos productores, de creadores de contenido y alguna empresa de telecomunicación, y que también te permite acceder tanto a contenido bajo demanda como a contenido en directo, etcétera, etcétera. Para que veáis un poco, ¿no?, lo caótico de la situación actual, por ejemplo, en el caso de Sony, pues Sony fomenta a la vez como 3 o 4 soluciones distintas. Tiene por un lado lo que os decía de la PS3, que es un modelo abierto, yo puedo entrar y básicamente acceder a casi cualquier cosa. Tienes el Sony Bravia Internet Video, que en este caso pues no tengo un pantallazo, pero que sería una solución parecida a la de Samsung, que es un servicio cerrado, y que también, por ejemplo, se accede creo que desde algunos reproductores de Blu-ray, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos también televisiones, por ejemplo, que corren a HbbTV de Sony, y televisiones que también incorporan Google TV. Algunas que tampoco he mencionado, por ejemplo, son las, ¿no?, tipo pues, Apple TV, etcétera, etcétera. Disculpad aquí, qué ruido, qué pesadilla. Bueno. Arriba, como os he puesto, serían los que apuestan más por servicios web, por ejemplo, como os he dicho, la tienda de aplicaciones de Samsung, todo lo que será antes os hablaba de Google TV, lo que le falta, por ejemplo, a Google TV también es incorporar todas las aplicaciones de Android en el televisor, ¿no? Entonces, pues bueno, también tendrán su Android Market en la televisión. Y luego, bueno, en este caso ellos le llaman a Google TV, sería un poco lo que ellos denominan una solución integral. Bueno, otra cosa de la que os quería hablar esta mañana sería de la televisión social. Creo que luego, ¿no?, os van a hablar un poco también de viralidad, etcétera, etcétera. En este caso, por televisión social, yo lo que vengo a decir serían todos esos intentos de recuperar lo que os hablaba al principio de esas experiencias compartidas que eran tan habituales al consumir televisión y que ahora se han ido perdiendo un poco. Entonces,
con ayuda de las redes sociales, como digo aquí, pues se recupera el componente social de la televisión. Básicamente todas estas iniciativas de Social TV lo que intentan es fusionar la televisión y tu red o tus redes sociales. ¿Por qué? Pues porque, como veis aquí en este gráfico, que imagino que tampoco veréis desde el fondo, la televisión es el principal, vamos a decirlo, motor, ¿no?, conversacional, mucho más que la web, que los juegos, etcétera. Es al final, como veis aquí, dice, ¿sobre qué hablas con tus amigos y tu familia? Pues bueno, en un 70% hablan de contenidos de televisión. Es decir, que la televisión tiene ese componente social implícito que se ha ido perdiendo un poco y que con ayuda de las redes sociales, pues vamos recuperando. Para que veáis un poco por qué, porque además la audiencia está muy dispuesta a participar, ¿no? Este, por ejemplo, un estudio que se hizo también hace poquito, entonces, en el cual decía que el 43% de los adultos ha utilizado la web o su red social para hablar de programas de televisión. Y además este llamémoslo, impulso participativo es todavía más pronunciado entre llamémoslo, las generaciones más jóvenes. Este estudio también es de este año, entonces le decía que la mayoría de menores de 25 años hablan con sus amigos sobre los programas que están viendo. ¿Y cómo hablan? Decía, pues la forma más habitual es o vía Twitter, un 72%, vía Facebook, un 56%, o vía aplicaciones móviles, 34%. Entonces, si al principio hablaba de ese consumo tradicional de televisión, en el cual se sienta, ¿no?, la familia al completo delante de la televisión, pues ahora, hoy en día, el que se sienta eres tú en tu casa, con tu amigo que está, ¿no?, en su casa, con el otro amigo que también está en su casa, y todos estamos conectados vía Twitter, Facebook o cualquier otra red social. Para que veáis el impacto, por ejemplo, que tiene Twitter, ¿no?, en este caso, este es un ejemplo de Supervivientes, de la versión americana. Entonces, creo que la línea roja era la edición de 2011 y la línea gris la edición del año pasado. Entonces, en esta edición, el presentador de Supervivientes en Estados Unidos, él tuiteaba también en vivo. Entonces veis, por ejemplo, la cantidad, ¿no?, enorme de tweets, que es como esa bola de nieve, que un tweet del presentador pues inicia toda una cascada de tweets en Twitter. Y como veis, el salto ese tan grande que se produce al final es el último episodio, que ya es, pues, ¿no?, una explosión en redes sociales. Esto es, bueno, algunas publicaciones americanas que empiezan a medir ya, ¿no?, el ranking social, aquellos programas de televisión, ¿no?, que son socialmente más visibles. Y bueno, pues veis aquí desde True Blood, Glee, pues en fin, Family Guy, Los Simpson, etcétera, etcétera. Generando, pues en este caso, por ejemplo, esta semana True Blood pues tuvo, no sé, 403.000 menciones en redes sociales, ¿no?, que es una auténtica barbaridad. Desde lo que son en tweets, Facebook, ellos también miden la actividad en unas redes sociales específicas de las que ahora os voy a hablar, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que veis es que, ¿no?, que la conversación que se produce en redes sociales sobre televisión pues es muy numerosa. Además de las redes tradicionales, llámese Facebook, llámese Twitter, entonces todo esto da pie a que aparezcan redes sociales específicas de entretenimiento. Aquí os he puesto, por ejemplo, GetGlue y Miso. En este caso, este es un pantallazo de GetGlue y son redes pues, que te permiten ¿no?, hacerte amigo de tu programa favorito, ver qué otra gente es amiga de True Blood, poner, por ejemplo, en este caso, poner comentarios, participar en una conversación con fans de esa serie, etcétera, etcétera. Para que veáis un dato, por ejemplo, en el estreno de True Blood en HBO este año se produjeron 38.000 check-ins en GetGlue. Pues era gente que decía, estoy viendo el estreno de True Blood, ¿no? 38.000 personas. El año pasado creo que eran 3.000. Entonces, para que veáis un poco, ¿no?, esa curva muy grande de cómo se van desarrollando este tipo de servicios. Entonces, además de estas redes sociales, por ejemplo, los propios productores de contenido, pues entonces trabajan en maneras de integrar toda esta actividad social en el consumo de televisión.
Esta, por ejemplo, es a mí una de las que más me gusta. A ver si consigo abrirla aquí. Esto básicamente sería lo que se conoce como una aplicación de second screen, es decir, está hecho para que al tiempo que tú estás viendo la televisión, pues en otro dispositivo, por ejemplo lo que es un tablet, pues puedas seguir la actividad social que hay sobre una serie. Entonces tiene distintos pantallazos, eso que van cayendo son los tweets que van, ¿no? Y además van cayendo sobre la serie concreta y vas viendo desde donde se produce. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al... Pues en fin, en este caso sería el live feed de True Blood. Ahora no hay, creo que ayer sí que hubo capítulo, pero no estoy seguro. Entonces, pues bueno, tú imaginaos que estás viendo la pantalla de televisión y al tiempo tienes tu tableta y estás viendo, ¿no?, cuál es toda la actividad social que se está generando en torno a la serie y puedes participar, puedes ver quién lo está comentando, etcétera, etcétera. En este caso también ellos consiguen, por ejemplo, que ¿no?, los propios actores, a lo mejor de alguna de las series, pues entren a participar en la conversación. Otro bastante interesante que ha salido también esta semana y que se ha tenido que retirar, lo sacaron y rápidamente lo quitaron por un problema de privacidad, que habían dejado unos datos al descubierto, pero que volverá, es lo que le llaman el Hulu Facebook social. Hulu, no sé si sabéis que es un agregador, ¿no?, de contenidos de televisión, pues que es bastante popular en Estados Unidos. Básicamente te incorpora contenidos de distintas cadenas y estas semanas sacaron un servicio social conjuntamente con Facebook, un poco también en la línea de lo que os enseñé al principio de cómo compartir fragmentos. Entonces tú estás viendo, por ejemplo, en este caso es un fotograma de The Office, la serie americana, o la versión americana de la serie inglesa, y entonces si tú en algún momento ves que algo te gusta, tienes ahí la cajita para poner tu comentario en Facebook, eso va a tu muro y le lleva, llamémoslo, a tus amigos a ese punto concreto también del vídeo, ¿no? Entonces imaginaos, pues yo qué sé, esto que es una comedia, si de repente pues hay una gracieta especialmente simpática, tú puedes ponerlo y enseguida tus amigos o quienes sean van a poder volver a revivir ese momento concreto del vídeo. En este caso yo creo que esto que se llama segunda pantalla, pues es algo que también vamos a ver cada vez más habitualmente, sobre todo porque aunque ya se utiliza mucho, ya se está consumiendo contenidos audiovisuales desde móviles y tabletas, el potencial de crecimiento es todavía bastante mayor. Para que veáis, por ejemplo, también datos de un estudio, ¿no?, que se hizo también este año, hablaba, por ejemplo, que el 70% de los dueños de tabletas y un 68% de smartphones utilizan sus dispositivos mientras ven la televisión. Es decir, no siempre lo utilizan para consumir televisión, pero sí tienen el dispositivo al tiempo que están viendo la televisión. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros como televisión? Es ser capaces, ¿no?, de sacar servicios que justifiquen que ese usuario que tiene la tableta en la mano, pues entre a, yo qué sé, como el servicio que habéis visto, el de HBO, etcétera, etcétera. Entonces, los usuarios están ahí de los dispositivos y somos nosotros, en este caso, los que tenemos que ser capaces de sacar servicios ¿no?, que justifiquen ese uso. Un ejemplo, por ejemplo, español, que a mí me gusta mucho, de segunda pantalla, sería el de, ¿no?, Atrapa un Millón, que es el programa de Antena 3, que creo que se emite los viernes por la tarde-noche, y te permite jugar simultáneamente al tiempo que estás viendo la emisión en televisión. En este caso juegas a través de la web y, por ejemplo, el viernes pasado, yo en un momento que estaba yo probando, creo que había 6.000, 7.000 personas jugando al tiempo que están viendo el programa de televisión, ¿no? Luego creo que también puedes jugar a posteriori, pero bueno, lo novedoso es que puedas jugar simultáneamente al tiempo que estás viendo la emisión de televisión. Otro ejemplo curioso de segunda pantalla es este de Anatomía de Grey. Os voy a poner el vídeo que, aunque está en inglés, yo creo que queda muy clarito cómo funciona. Experience Grey's Anatomy in a whole new way. Interact with exclusive Grey's Anatomy content as you watch ABC's Grey's Anatomy on your television.
Just hit the sync button, and once you're connected, the show